Eh, en la sesión pasada terminamos con el comportamiento elástico lineal. No sé si hay alguna consulta. Si no, partimos con nuestro tema, que es tambores de pared delgada sometidos a presión, bajo presión, ¿ya? ¿Dónde tiene su aplicación esto? En la industria en las plantas de procesos, bastantes acumuladores, estanques, recipientes cerrados, ¿cierto? Bajo presión interna. Bajo presión externa también sirven las mismas relaciones, lo único que bajo presión externa, cuando está por fuera haciendo la presión, se nos complica porque siempre que hay compresión, y compresión externa, va a haber compresión en las paredes, está siempre presente, siempre tenganlo presente, esto cuando hay compresión está el fenómeno del pandeo. Entonces, esta inestabilidad elástica no es tan fácil tratarla, no está contemplado dentro del curso ver esos casos. Ahí habría que meterse especialmente al código ELASME octavo, que ve todos estos recipientes que son compresión externa, que se utiliza mucho en las plantas de proceso, sobre todo en los recipientes que tienen camisas calefactoras por fuera, ¿sí? Entonces está la presión por fuera y qué es lo que puede ocurrirle al recipiente, se puede implosar, ¿no? Hacia adentro. Entonces eso lo trata el código ELASME octavo, que no se ve, incluso ni los mecánicos lo ven, ¿eh? Pero lo importante es que uno ya tiene las herramientas como para meterse, ¿ya? Entonces, preferentemente vamos a ver que está con presión interna, ¿ya? Ahora, también, o sea, no se ven todos, sino que son tambores cilíndricos, ¿sí? Puede ser después de otra forma, ustedes se van a dar cuenta, que hay compresión interna o externa, ¿vale? Las mismas relaciones, lo único que en caso de presión externa se produce compresión y ahí está el fenómeno del pandeo que nosotros no lo vamos a ver tratar, ¿no? Claro, vamos a tener las herramientas como meternos en el código octavo y entender de qué se trata y aplicarlo, ¿no? Eso sí, es la función del ingeniero. El ingeniero no sabe todo, pero sí sabe dónde buscar y tiene las herramientas como para entender, ¿ya? Ahora, esto es para tambores de pared delgada, ¿ah? Eh, todo lo que veamos acá. Y se considera, bastante grosera esta consideración, que es de pared delgada cuando el espesor de pared T es menor o igual a la décima parte del radio o la vigésima parte del diámetro, ¿ah? Estamos hablando de radio interior, aun cuando es de pared delgada, da casi lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí podríamos ver, a ver, ¿quiénes son de pared delgada? Estos tambores de aceite de 208 litros son de pared delgada porque tienen ¿cierto? Un diámetro así como de 50, 60 centímetros y un espesor de pared que coloquémosle que son como qué sé yo, 0,6 milímetros o 1 milímetro, ¿ah? Eh, si ustedes se dan cuenta que es mucho más chico que esto, o sea, se puede perfectamente considerar un tambor de pared delgada y valen las relaciones que nosotros obtengamos acá. ¿Quién no es de pared delgada? De pared delgada no es, por ejemplo, el domo de una caldera. El domo es el colector de vapor que está en la parte superior de la caldera. La caldera es una tetera grandota donde se calientan, ¿cierto? Con combustión se suele calentar el vapor que va, o el agua que está por dentro de los tubos, y esto se transforma en vapor saturado, y esto se acumula arriba. Este es un acumulador que tiene el, que ese es el domo de la caldera. Como las presiones son bastante elevadas, acá estamos hablando de 160 atmósferas, una cosa así, y
y las temperaturas sobre, ¿cierto?, los 100 grados, porque ya estamos transformados en vapor, y en vapor saturado, que es decir, que todavía tiene gotitas de agua. Claro, así no se ocupa, para tirarlo a las turbinas, ¿cierto? Tiene que ser vapor recalentado, y ese es sobrecalentado, y eso ya es gas, ya no es, si ustedes tiran gotitas de agua a los alas de la turbina, que es la que hace girar el generador, hacen pedazos los alas, ¿ya? Tiene que ser gas, y este es vapor sobrecalentado. Claro, ese es más o menos de 160 atmósferas, imagínense, y tiene como por lo menos ventanas 1, la de 215 megawatts tenía como 160 centímetros, 1,60 m de diámetro, un poquito más tal vez, y el espesor de pared como 16 centímetros. O sea, eso es sumamente grueso. Eso no lo podemos tratar con las relaciones que nosotros veamos acá, ¿ya? No sirve, ¿ya? Es para pared delgada, y eso es pared sumamente gruesa, ¿ya? Como son también los reactores. Los reactores suelen ser también de pared gruesa, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a limitar solamente a tambores de pared delgada. Por ejemplo, los tambores de aceite de 208 litros, por ejemplo, todos esos recipientes que contienen el gas licuado del petróleo, que es el propano butano, y que está a veces en los conjuntos habitacionales como un chorizo hacia acostado, ¿eh? O también en las industrias químicas de plantas de procesos también se ven bastante acumuladores, ¿cierto? Que son tambores de pared delgada, ¿ya? A eso nos vamos a ir, eso es lo que vamos a ser capaces de solucionar. Entonces, lo que nos interesa es ver cuáles son los esfuerzos que se generan en las paredes. Si es cilíndrico, en el manto cilíndrico, por ejemplo, un tambor, ¿cierto? Así que sea, si ustedes se fijan, está marcado acá el diámetro interior, ¿ah? De minúscula al diámetro interior. T va a ser el espesor de pared, y L es el largo. De manera que en este manto cilíndrico se deben producir esfuerzos que nosotros tenemos que ser capaces de calcularlo, ¿ah? Ahora lo vamos a calcular de la forma que sabemos, por equilibrio mecánico de fuerzas, ¿ya? Entonces esto tiene presión interior. Si tiene presión interior, aquí va a haber en un elemento del casco, va a haber tracción. Entonces aquí se produce tracción en este anillo aquí interior, ¿cierto? Que trata de romper esto, porque aparece una fuerza axial y que genera este sigma sub phi. Pero también, ¿cierto? Se trata de abrir aquí esto, así de esta forma, y se genera, ¿quién lo trata de abrir? Lo trata de abrir este esfuerzo sigma sub teta. Ahora, ¿cuál de los dos esfuerzos es mayor? Habría que empezar a calcularlo. Y lo vamos a calcular de la forma que sabemos, por equilibrio mecánico de fuerza, ¿ya? Y tal como lo hemos hecho con la pletina, con la plancha, en fin, lo que hacemos es un diagrama de cuerpo libre para ver cuáles son las fuerzas que están presentes, y ahí podemos determinar los esfuerzos, ¿ya? Acuérdense, siempre uno determina la fuerza y después divide por las áreas y determina cuál es el esfuerzo. En este caso, si nosotros cortamos, ¿cierto?, este tambor, lo cortamos así, de esta forma, lo que se le llama en el idioma castellano una media caña. Esta sería una caña, ¿eh? Y esta sería una media caña. Si lo cortamos así, como está acá, tenemos que actúa la presión, aquí actúa, como está orientado la media caña, la presión actúa, ¿cierto?, por todas las paredes, pero si ustedes se fijan, ¿cierto?, las componentes que horizontales en toda la distribución acá, porque la presión siempre es perpendicular a la superficie, las componentes horizontales de la fuerza por este lado se van a anular con las componentes horizontales de la fuerza por este otro lado, ¿eh? ¿Cierto?
de manera que horizontalmente no nos aparece ninguna fuerza, pero las componentes verticales de este lado se suman con las componentes verticales de la presión aquí, ¿cierto? ¿Y cuánto es la fuerza que hace para abajo de acuerdo al señor Pascal, ¿cierto? La fuerza esa, que ahí está como fuerza vertical o fuerza sub Y, dice que es igual a la presión, y esto vale para todo, es la presión multiplicada por el área proyectada. Eso sería consecuencia, jóvenes, de integrar, no lo vamos a hacer esto. Ver un elementito acá donde la presión es perpendicular, vemos la fuerza la proyectamos en dirección vertical y horizontal, las horizontales se anulan, la de este lado con el otro, y las verticales se suman, integramos, se suman, y nos va a dar lo que dice el son Pascal. ¿Ah? Nos dice que la fuerza esta es igual a la presión multiplicada por el área proyectada. El área proyectada hacia abajo, si miramos de acuerdo así como está la flechita donde está actuando la fuerza, el área proyectada es un rectángulo, ¿cierto? Ahí está lo que dice Pascal. Un rectángulo así. De manera que tendríamos que el área proyectada es igual al diámetro multiplicado por el largo que está ahí. El diámetro por el largo. O sea que la fuerza vertical es igual a la presión multiplicado por el diámetro y multiplicado por el largo. Este es el área proyectada, lo que está acá en naranja. De manera que tenemos cuánto vale la fuerza vertical. Y como esto está en equilibrio y hemos reemplazado todo lo que hace la otra media caña, para que esto esté en equilibrio, hemos retirado la parte de arriba, ¿cierto? Pero le hemos reemplazado por qué lo que hace, para que esto también esté en equilibrio. Y lo que hace fuerzas chiquititas distribuidas aquí, ¿cierto? En toda la sección y aquí también. Además que mecánicamente hay equilibrio, o sea, la suma de todas las fuerzas verticales es igual a cero. O sea, si nosotros sumamos estas fuerzas chiquititas, que es nuestro sigma sub teta, ¿ah? Es nuestro sigma sub teta, el que está aquí, ese sigma que trata de romper axialmente, ¿cierto? Así, el tambor, es el sigma sub teta. Por lo tanto, ese es el esfuerzo sigma sub teta por este lado y sigma sub teta por este otro lado, que solo multiplicamos por el área, que esté multiplicado por el largo 2 veces aquí y acá, y sumado a esto debe ser cero porque esto está en equilibrio, sumatoria fuerzas verticales igual a cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la fuerza vertical, de acuerdo a eso, es igual a la presión multiplicada por el área proyectada, que es igual al diámetro multiplicado por el largo. Y esta entonces es la fuerza vertical esta. Y por equilibrio mecánico, que la sumatoria de las fuerzas verticales es igual a cero, ¿cierto? Esta fuerza entonces, para que haya equilibrio, va a ser igual a la fuerza dividido por el área. Ahí está, la fuerza dividido por el área. Y el área, si ustedes se fijan, es igual el esfuerzo va a ser igual a fuerza dividido por el área. Y el área va a ser igual a 2 veces el espesor T multiplicado por el largo L. Ahí está. La fuerza FI, ¿cierto? Dividido por el área, que es esta área que está soportando el sigma, eso nos da el sigma sub teta. Por lo tanto, el sigma sub teta, ese que está en rojo aquí, ¿cierto? Va a ser igual a FI, P por D por L, dividido por 2T y por L, simplificamos por L y nos queda entonces que el esfuerzo ese, ¿cierto? Que trata de romper el tubo así axialmente, el sigma sub teta, es igual a P por D partido por 2 veces T, ¿cierto? Y este es el esfuerzo que estaría circunferencialmente aquí. Fíjense que es bastante lógico. A medida que hay más presión, hay más esfuerzo. A medida que el diámetro es más grande, ¿cierto? También el esfuerzo aumenta, ¿cierto? Y a medida que el espesor aumenta, lógicamente disminuye el esfuerzo. En los casos jóvenes donde tenemos nosotros una gran presión, hay que colocar un gran espesor de pared para que no superar, ¿cierto? El esfuerzo, no vaya a superar el admisible, ¿ya? También nos damos cuenta que en la práctica nosotros podemos ver que las tuberías que tienen alta presión
son de diámetro más chico. En una planta térmica ustedes tienen el vapor de alta presión, el de media y el de baja. Y se dan a dar cuenta, ¿cierto?, que el de alta presión es el de menos diámetro. Y el de baja presión es el más grande, ¿ya? Efectivamente, es así. Entonces, esto es comprensible, o sea, por sentimiento, ¿cierto? Sí, está bien, ¿eh? Entonces sabemos que el sigma sub teta es proporcional a la presión, proporcional al diámetro, hay que tener cuidado, mientras más grande el diámetro aumenta el esfuerzo, ¿cierto? E inversamente proporcional al espesor, ¿eh? Lo cual es absolutamente lógico. Bueno, eso sería el esfuerzo, ¿cierto? El sigma sub teta. ¿Y qué pasa con el otro esfuerzo? El sigma que su phi son teta y phi son valores, ¿cómo se llama? Nomenclatura internacional, ¿eh? Por eso que se utiliza esto. También habría que hacer, ¿cierto? Pero habría que cortar para el otro lado, ¿cierto? Habría que seccionar una parte transversal al eje axial, ¿cierto? Entonces sería de esta manera. Y si nosotros cortamos de esta manera y aplicamos el mismo concepto, vemos que acá está el fondo del tarro, ¿cierto? En la tapa, que cualquiera sea la forma, el área proyectada siempre a su X es igual, el área de un círculo, que es igual a pi por d cuadrado cuartos. Ese es el área proyectada. Por lo tanto, la fuerza horizontal, ahora en este caso, ¿cierto? F de X, va a ser igual a la presión de acuerdo a Sol Pascal multiplicada por el área proyectada, independiente de la forma. Esto puede tener distintas formas, ¿eh? Puede ser plana, que es la más mala de todas, ¿eh? Pero puede ser aquí elíptica, puede ser hemisférica, la mitad de una esfera, puede ser toricónica, que toricónica es el picarón, ¿cierto? Es el toroide, toricónica. O puede ser toriesférica, ¿eh? Hay distintos tipos de tapas, ¿cierto? Que se hacen de acuerdo a la facilidad que se tenga para construir, ¿eh? Pero cualquiera sea la forma, finalmente el área proyectada es la misma. El área proyectada es ese círculo, que como está en perspectiva se ve una elipse, ese círculo que tiene por área pi de cuadrado cuarto. De manera que la fuerza F sub X, ¿cierto? Que es la fuerza horizontal, tiene que ser igual a la presión multiplicada por pi de cuadrado cuarto. Esta es, ¿ya? La presión multiplicada por el área, que es pi de cuadrado cuarto. Ahora, esto está en equilibrio porque al sacar la otra parte, ¿cierto? La hemos reemplazado por lo que hace para que esto se mantenga en equilibrio, tal como está el tambor cerrado con presión interior, ¿eh? En el mismo equilibrio. Por lo tanto, aquí hay una serie de fuerzas chiquititas que son en tracción, que están ubicadas en cada unidad de sección resistente, que es nuestro sigma sub phi. Y si nosotros sumamos todos estos sigma sub phi, y sumarlo significa multiplicar el esfuerzo por la cantidad de unidad de área resistente que hay acá, que es un anillo, que como es de pared delgada, este anillo va a ser igual al perímetro, la vuelta completa, multiplicado por el espesor, ¿cierto? Eso lo puedo hacer porque es de pared delgada. Como es de pared delgada, se puede hacer eso. Ya en paredes más gruesas habría que restar los dos círculos, ¿cierto? Pero como es de pared delgada, podemos ver toda la vuelta completa multiplicada por el espesor. Y la vuelta completa es pi por el diámetro y el espesor es t. De manera que tendríamos que el esfuerzo, en este caso el sigma sub phi, es igual a la fuerza partido por el área, la fuerza es igual a la presión multiplicada por el área proyectada, que es pi de cuadrado cuartos, y esto hay que dividirlo, ¿cierto?, por el área esta, y esta área es igual a pi por d, que es la vuelta completa, y multiplicado por espesor. Este es el área del anillo, ¿cierto? O sea, nos queda así la expresión, aquí podemos simplificar por pi, podemos simplificar por un d, y nos queda finalmente, ¿cierto?, el sigma sub phi es igual a p por d partido por 4 veces t, que es tan lógico como lo otro. Lo único que nos damos cuenta, el esfuerzo axial que está acá, ¿cierto? Este esfuerzo, nos damos cuenta que el otro, el sigma sub teta,
era igual a P por D partido por 2 veces T. ¿Qué significa eso? Significa que el esfuerzo sigma sub teta, ¿cierto? Este es el doble de este. Por lo tanto, jóvenes, si nosotros le metemos presión a esto hasta que se rompa, se debe romper por este esfuerzo, porque siempre este esfuerzo va a ser el doble de este, va a ser el doble. Entonces va a llegar el momento en que esto se va a romper así. Y para que no se lo olvide, ¿cuál de los dos más grandes, jóvenes? Siempre menciono la teoría de la vienesa. ¿Cómo se preparan las vienesas? La vienesa es un tambor de pared delgada con un producto que tiene adentro. Entonces, cuando ustedes lo tiran a la olla para cocerla, empieza a calentarse lo que hay adentro del producto y empieza a haber presión interior. Si ustedes se ponen a conversar, ¿cierto? Mientras esto está dentro de la olla, llega el momento que se pasa y se rompen las vienesas. Y las vienesas, ¿cierto? Se rompen, ¿cierto? De esta forma. Se forman de esta manera. ¿Ya? Ahora, cuando este es un material dúctil, por ejemplo, como el acero, tal vez antes de que se rompa se produce un cototo más afuera, un aneurisma, que es lo que pasa, ¿cierto? En las cañerías del cuerpo humano, en las arterias, qué sé yo, en alguna parte es débil y se sopla para afuera, ¿cierto? Y se produce un aneurisma. ¿Eh? Claro, eso en primer lugar, si en materia es bastante dúctil. ¿Ya? Entonces siempre tenemos nosotros que el esfuerzo sigma sub teta es el doble del sigma sub phi. ¿Eso qué significa? Eso significa, si nosotros nos ocupamos de los esfuerzos acá, ¿cierto? El doble, sigma sub teta, el doble del sigma sub phi. Eso significa que, fíjese que los esfuerzos cortantes no hay ningún esfuerzo cortante aquí, en este plano, por lo menos aquí no hay esfuerzo cortante así, es igual a cero. Por lo tanto, estos dos planos no son cualquiera. Si el esfuerzo cortante vale cero, estos planos, donde está el sigma sub teta y el sigma sub phi, son planos de esfuerzos principales. Va a decir que sigma sub teta es igual a sigma sub 1 y sigma sub phi igual a sigma sub 2. Porque no hay esfuerzos cortantes. En los planos donde no hay esfuerzo cortante, esos son los esfuerzos principales. ¿Y cómo se vería el círculo de Mohr? Se vería así. ¿Eh? Se vería que ustedes siempre tienen que el sigma sub 1, el doble del sigma sub 2. ¿Eh? Este es el sigma sub teta y este es el sigma sub phi. Es el doble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes le empiezan a meter presión de a poco, ¿cierto? Aquí está el círculo de Mohr, le meten más presión, se corre siempre el sigma sub teta, el doble del sigma sub phi. Después aquí le siguen metiendo presión, aumenta el círculo de Mohr, ¿cierto? Pero se mantiene esta distancia igual a esto, porque este es el doble de este. Y eso es al infinito no. Habrá un valor acá que lo está esperando, ¿cierto? Del valor del esfuerzo de falla. Y cuando el círculo Mohr alcanza el esfuerzo de falla, ¡pah!, se rompe el globo. ¿Ah? ¿Cierto? Eso ocurre. ¿Ya? En algunos casos no se rompe, sino que se produce una deformación local, que es como el aneurisma, ¿cierto? Se produce un cototo para afuera, ¿ya? Falla en una parte primero, ¿ya? Pero eso es lo que ocurre, ¿ya? Ahora, convengamos que en compresión, si esto fuera compresión, presión exterior, el círculo de Mohr se empieza a desplazar, ¿cierto?, para este otro lado, negativo, compresión. Y también tampoco va a ser eterno. Y a pesar de que los materiales soportan mejor, más compresión que tracción, ¿cierto? Si ustedes agarran la plancha y empiezan a comprimirla así, aguanta mucho más que tracción. A pesar de eso, por el existir, ¿cierto?, en compresión, la inestabilidad elástica, llamamos el pandeo, ¿cierto? Mucho antes de que llegue al valor del esfuerzo máximo en compresión, que es más grande siempre que el esfuerzo máximo en tracción, mucho antes que se llegue a ese estado, se produce, ¿cierto?, el pandeo y hasta ahí nomás llega el recipiente. ¿Ya? Esto es con respecto a todos estos tubos que ustedes ven eh, como los recipientes, todos los tarros de petróleo de 208 litros, como
los estanques que hay de gas licuado, ¿cierto? Que es propano-butano, que están en los conjuntos habitacionales afuera, ¿cierto? Estos se comportan de esta manera. O sea, estos son los esfuerzos que se producen así. Incluso los estanques de almacenamiento de petróleo, esos que son como de 20 o más metros de diámetro y unos 10 metros de altura, en fin, ¿eh? Que aquí se veían en la salina, ahora ya lo sacaron todo. Eso, ¿cierto? También se calculan de la misma forma, ¿ya? Ahora, hacerlo cilíndrico es práctico por la forma de fabricación, porque es más sencillo que hacerlo de otra manera que se nos puede ocurrir. Ahora, lo que sí, ¿cuál será la mejor forma para un depósito de cierto algo que estar a presión? Nosotros nos damos cuenta de esto, que si tuviéramos algo que el área proyectada, como sea que lo cortemos, sea esta misma, significa que el esfuerzo que se genera por la presión va a ser igual a P por D partido por 4 veces T, que este esfuerzo es más chico que el otro cuando hay un tambor cilíndrico, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos decir que un recipiente ideal para tener algún fluido a presión, ¿cierto? Es no en forma cilíndrica, sino que en forma esférica. ¿Ah? En forma esférica. El tambor esférico, ¿cierto? La esfera, como sea que ustedes la corten por el ecuador, o sea, mitad y mitad, siempre el área proyectada va a ser la misma. Va a ser un círculo, ¿cierto? Que es pi por d al cuadrado cuarto, el área proyectada. Como sea que la corten en el hemisferio, en dos mitades, ¿cierto? El área proyectada va a ser un círculo que es pi por d al cuadrado cuarto. Y el espesor de pared esté siempre el mismo y la circunferencia también es misma, por lo tanto el área donde está de soportar el esfuerzo es siempre la misma. Entonces, en cualquier parte como nosotros lo cortemos, ¿cierto? Va a ser igual. Fuerza, ¿cierto? F sub X, F sub Y, o como quieran ustedes, en una esfera, cuando la cortan en dos mitades, en dos hemisferios, el área proyectada, ¿cierto? Va a ser la misma. Y el área que soporta el material, ¿cierto? Para que haya equilibrio mecánico, también va a ser la misma, ¿cierto? Va a ser pi por el diámetro, la vuelta completa, ¿cierto? Multiplicado por el espesor T. O sea que siempre vamos a tener nosotros, como quiera que cortemos en mitades esto, siempre va a ser el sigma sub phi. Y el sigma sub phi, tal como lo hemos calculado, va a ser igual a P por D partido por 4 veces T. ¿Ah? Porque la fuerza es la presión por el área proyectada, que es siempre igual. Entonces tendríamos que el esfuerzo phi, ¿cierto? Va a ser igual al sigma sub θ. Porque cortamos perpendicular, va a ser igual. Los dos esfuerzos van a ser igual. P por D partido por 4 veces T. Entonces podríamos decir que para un recipiente de forma esférica soporta el doble de la presión, ¿cierto? Que con el mismo diámetro y el mismo espesor sea cilíndrico. De ahí, jóvenes, que si nosotros queremos hacer un habitáculo que soporte presiones exteriores grandotas, ¿por qué? Porque vamos a bajar al fondo marino, vamos a hacer una batifera, se llaman así, aunque no tienen nada que ver con Batman, esto no tiene nada que ver con los murciélagos. Una batifera que va a bajar al fondo marino, que son bastante más profundos que las alturas más grandes. ¿Ah? El Everest tiene 8.800 y tantos metros, pero las profundidades son 11 kilómetros, un poco más todavía. ¿Eh? Así que es más presión todavía. Que lógicamente nadie puede llegar así, sino que hay que tener un habitáculo. Se haría entonces científicamente en forma lógicamente esférica. ¿Ah? Y así son. ¿Ah? Por eso no se llaman batisferas, batisferas. Es una esfera, porque aguanta mucho más la presión. ¿Ya? También los estanques de almacenamiento qué sé yo, de
un fluido, el mismo petróleo, los gases, que sea alta presión, lo hacen esférico. Ustedes ven las refinerías, de repente hacen unas inmensas bolas, así que son los estanques de almacenamiento, ¿cierto? A mayor presión que si fueran cilíndricos, ¿ya? Entonces ya, ahora uno diría, bueno, ¿y por qué los submarinos no lo hacen esférico? Pueden aguantar más presión, pueden bajar más, porque después que atacan se van hasta el fondo y se quedan ahí quietitos. El quietito que no lo escuchen, ¿cierto? No emitir ruido. Claro, el submarino no es muy útil que sea esférico, podría bajar a mayor, pero para arrancar está bien, para sumergirse, pero también tiene que tener cierta forma aerodinámica que le permita desplazarse a gran velocidad. Y lógicamente una esfera los pillarían al tiro. Entonces, por eso que tienen la forma esta, ¿cierto? Y similando o asemejándose a un pez, ¿eh? Para poder desplazarse con facilidad y con buena velocidad en el agua. ¿Ya? Ahora, con esto diríamos nosotros, bueno, si el sigma sub phi, igual que el sigma sub teta, fíjese que estos son los esfuerzos principales, o sea, significa que el sigma sub 1 es igual que el sigma sub 2. ¿Qué me dicen ustedes del círculo de Mohr, jóvenes? ¿Cómo es el círculo de Mohr de un recipiente esférico que tiene presión interior? Si sigma sub phi es igual que el sigma sub teta. ¿Alguien se atreve? Sería como un punto, ¿no? Un punto, correcto. Porque si ustedes se dan cuenta acá, ¿cierto? Aquí está sigma sub teta, aquí está sigma sub phi. Y ustedes se dan cuenta que el diámetro del círculo Mohr es sigma sub 1 menos sigma sub 2, o sea, sigma sub teta menos sigma sub phi. Si quieren calcular el diámetro hay que restar sigma sub teta menos sigma sub phi. Y esto en el caso del que son iguales, ¿cierto? El círculo Mohr es un punto de radio cero. Efectivamente, es un punto. ¿Eh? Es un punto. Ahí está. Entonces ustedes cuando le empiezan a meter presión aquí, esto se empieza a desplazar para acá. Se empieza a desplazar, pero no se va a desplazar a Eternum para allá, sino que por acá en algún punto está el umbral de falla, el no pasará, que es la limitación que tiene el material. Entonces, llegado a ese punto, ¡pah!, se rompe el globo. Cuando inflan un globo, ¿cierto? Llegó a ese punto y se rompe. En compresión ya saben ustedes, ¿cierto? Que también el punto, si ustedes agarran una esfera y la meten al fondo, al mar, la meten, la sumergen, empiezan cada vez más profundo se empieza a desplazar. Pero mucho antes que llegue al valor donde falla por compresión, esto empieza a fluir, qué sé yo, mucho antes que llegue esto, la inestabilidad que produce la compresión, ¿cierto? Que el pandeo hace que se falla. Falle, ¿cómo se falla? Se implosa hacia adentro. Eso significa, jóvenes, que cuando se tienen que aguantar gran presión con un submarino, ¿cierto? Si un submarino está a 200 metros, pucha, ¿de qué espesor habrá que hacer la pared para que no se implose y mueran todos aplastados adentro? ¿Ah? Tal como cuando usted agarra una lata esta de bebida o cerveza y la aprietan con mano, así se va a implosar. Entonces, la verdad de las cosas que no se hacen, no se construyen de un espesor muy grande para que no se implose, porque si lo construyen de espesor muy grande, va a quedar tan pesado, por ejemplo, un submarino que ustedes lo tiran, ¿cierto? El champañazo del bautizo, qué sé yo, pero el submarino se va a sumergir y se va a sumergir y se va a sumergir y jamás nunca va a emerger. ¿Ah? Entonces no puede ser de un espesor tan grande y lo que se hace en realidad para el caso del submarino es que se le colocan anillos de rigidez circunferencial internamente, que son las cuadernas,
que son las encargadas de soportar esa fuerza, la presión. ¿Ah? Y el casco, bueno, el casco está para que no entre el agua para adentro, ¿no? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Sí? Y esto mismo ocurre también en los recipientes de plantas de proceso, donde ustedes tienen, hay productos adentro que tienen que estar como a baño María, o sea, está calentándolo con algún fluido térmico por fuera. Entonces hay una parte que está trabajando en compresión porque está la camisa calefactora, ¿cierto? Y debe soportar ese fluido térmico, y como hay presión externa, puede pasarle esto que acabo de explicar. Entonces, para que eso no ocurra, se le colocan, igual que al submarino, se le colocan anillos de rigidez circunferencial. En el submarino son cuadros, acá no. Anillos de rigidez circunferencial son los que le ayudan, ¿cierto?, a soportar la, la presión externa. ¿Eh? Se le ponen, todo esto no se ve, ni lo ven ustedes, ni tampoco lo ven los mecánicos en mecánica de materiales, ni tampoco en el diseño, pero sí está, ¿cierto?, en los libros que tratan cómo se fabrican todos estos estanques de plantas de proceso. ¿Ya? Y se ponen y ahí está cómo calcularla, porque además están ingredientes que es la temperatura, en fin, y la presión. ¿Ah? Es bastante entretenido esto, pero no está dentro de nuestro curso hacerlo. ¿Ah? Pero sí tomen en cuenta que cuando hay presión exterior, uno de alguna manera tiene que estar precavido de que no vaya a ocurrir esto de la implosión que sale para adentro. ¿Ah? Entonces ahí habría que reforzarlo con anillos de rigidez circunferenciales. Personalmente me tocó ver una vez en una planta de proceso, precisamente que estaba esto construido de acero inoxidable, que es bastante caro, y tenía como 2,5 metros más o menos de diámetro, y el espesor de pared serían, no me acuerdo bien cuánto eran, ¿eh? Eran como 16 milímetros, es re caro. Y bueno, como son las industrias en Chile, ¿cierto? Que ahí llegue, contratan a algún contratista que le salga barato, que le diseña, le construye, le instala todo, listo ya, pero hay un montón de reglas y pasos y normas que se le habían pasado por alto. Entonces, aguantaba bien este estanque, ¿cierto? Mientras la caldera estaba a medio morir saltando, entonces nos entregaba toda la presión de vapor, pero cuando repararon la caldera, que entregaba el vapor, que era el fluido térmico, el que calentaba el producto que había dentro, lo calentaba a baño María por fuera, se implosó. Y quedó hecho pedazo, el chupado para adentro. Y me llamaron para que le dijera qué es lo que había ocurrido, y bueno, yo lo primero que le dije, y así como funcionaba por lo menos en ese entonces esto, ¿eh? Y quizás todavía funciona así. Yo les pedí el plano, y no había ningún plano, había me acuerdo, estos papeles cuadriculados que se utilizan tamaño oficio abierto, hecho a mano, y todo perforado por las picaduras de la soldadura, porque ese mismo mono servía, ¿cierto?, para que el soldador fuera haciendo las piezas. Y bueno, ¿y dónde está la memoria de cálculo? Nada de memoria de cálculo. Si la persona esta miraba, veía las necesidades y les construía. Les salía más barato, claro. Ya tampoco había memoria de cálculo. Bueno, ¿dónde está la recepción? Tampoco había, nadie hizo ninguna prueba, nadie recibió. O sea, vieron ya, está bien pintadito, pum, firmaron y pagaron. Como se hacen muchas cosas acá en Chile. No se revisa. Entonces tuve que decirle todo donde habían fallado ellos, en todo el procedimiento, que no lo hicieran nunca más así. Y por último, los ensayos. Cuando reciben el producto, esto va a trabajar a tal presión, a tal temperatura, tienen que probarlo a mayor presión, ¿cierto? Está establecido eso, para que durante tanto tiempo, que no haya escape, que aguanten bien la soldadura, en fin, todo eso. ¿Eh? Entonces, son las cosas que muchas veces se escapan. La persona ahí, el que estaba a cargo, era el ingeniero jefe, era el gerente, era todo. Entonces él manejaba bien la parte económica, pero los aspectos técnicos y reglamentarios no los manejó. Él aprendió en la universidad seguramente a, a manejarlo, a saber qué es lo que había que hacer, ¿cierto? Porque era de una universidad de prestigio, ¿cierto? Y seguramente aprobó con máxima distinción, pero después cayó en los trámites administrativos y dejó olvidada la parte técnica.
Bueno, ya con eso dijeron sí, reconocieron todo y seguramente ojalá que estén funcionando bien ahora, ¿no? Pero es una anécdota, ¿por qué de repente dice, oiga, pero es que él era ingeniero civil industrial, sí, pero tendrá que saber de esto algo como para saber qué es lo que necesita pedirle a la gente, ¿no? Lo mismo pasa con ustedes, jóvenes, aunque no sean mecánicos, ¿cierto? En su mayoría tendrán que saber qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las especificaciones técnicas que hay que pedir, qué es lo que hay que controlar. No pueden recibir una cuestión sin probar, ¿ah? Habrá que probarlo. ¿Cuáles son las normas para recibir esto, para recepcionarlo? ¿Qué pruebas tiene que resistir para que yo firme y reciba, ok, conforme? Y no fijarme solamente en la pura pintura, ¿ah? Eso es importante, joven, ¿ya? Consulta, muchachos. No hay consulta, parece. Ya. Ahora, el tema de las tapas también es un tema importante, ¿eh? Porque ustedes se dan cuenta, la tapa puede ser hemisférica y bueno, va a soportar este mismo esfuerzo. El esfuerzo en las tapas cuando es hemisférica va a ser igual que el sigma sub phi. Aunque el estanque sea, el tarro sea, ¿cómo se llama? Cilíndrico, de esta forma, ¿cierto? La tapa plana es la más mala de todas. Porque aquí se produce una concentración de esfuerzo terriblemente grande, la más mala. Entonces ahí se utiliza la hemisférica, que es la mejor de todas, donde el esfuerzo va a ser igual a sigma sub phi, ¿cierto? Porque tal como lo vimos en la parte acá de la parte esférica, ¿ya? ¿Y por qué no se hacen todas las tapas hemisféricas? Bueno, porque nos salen baratas, ¿cierto? Es más o menos complicado, entonces se hacen elípticas o se hacen tori esférica, en fin, de manera que se pueda facilitar para construir, aun cuando sean técnicamente un poquito inferior. ¿Y por qué es mejor la hemisférica? Porque es la que tiene el radio más grande, el que tenga, es el más chico que todas las comparables. Acá el radio de curvatura, que se dan cuenta que es un factor importante, porque a medida que es más grande el radio de curvatura, más grande el diámetro, ¿cierto? El esfuerzo es más grande. Entonces, mientras el mayor de los diámetros sea más chico, ese es el que va a mejorar, el mejor, y esa es la hemisférica, ¿ya? Entonces la tapa hemisférica es la mejor, después viene la elíptica, toricónica, en fin, y la plana es la más mala de todas. Ahora, la esfera de compresión externa ya vimos, ¿cierto? Y veamos un problema donde apliquemos esto. Fíjense que estos estanques que ustedes han visto, que son de almacenamiento de petróleo, por ejemplo, que antiguamente estaban acá en la salina, que ahora está todo pelado, eso tienen que esperar una cierta cantidad de años para recuperar el terreno, porque estuvieron muchos años ahí filtrando petróleo abajo, ¿eh? Se echó a perder toda esa parte, por eso que no construyen todavía, si no están los constructores, las inmobiliarias están listas para comprar y construir. Hoy en día están allá en Ventana, allá llegan los buques, ¿cierto? Y transportan, ¿cierto? El petróleo con una manguera, lo llevan una boya flotante, una grandota, y esa por debajo, por el lecho marino, llegan finalmente a los estanques, que son estos que están acá. Entonces, jóvenes, esto que vamos a ver es así, tal cual como se calcula en la práctica, ¿eh? Lógicamente, un estanque que tenga 10 metros de altura, que tenga 22 metros de diámetro, lo cual significa que son ¿cierto? Casi 70 metros de largo. Ustedes nunca van a tener una plancha, no hay usina en el mundo, ni laminadora que les fabrique una plancha de 10 metros de largo por 70, perdón, 10 metros de ancho por 70 metros de largo. Entonces lo que se hace, esto se construye con anillos, ¿eh? Se construyen, las planchas son generalmente de 12 metros de largo y el ancho de la plancha, ¿cierto?, es 2 metros.
Vean que se construye este anillo, y después otro anillo se lo coloca arriba, se ha construido en un terreno esto. Lo único que es importante que aquí no haya ningún punto que te involucre 4 planchas. Por ejemplo, esta unión involucra una plancha, 2 planchas, 3 planchas. Este lo mismo, 1, 2, 3, no hay ninguno con 4, por seguridad. Y para eso se traslapa esto, ¿cierto? Si aquí está una plancha, la otra plancha, la unión está aquí en la mitad. Y así se hace, se termina este anillo, después el otro anillo, después el otro anillo, después el otro anillo, después el otro anillo, después se le coloca el techo. Tiene una estructura esto normalmente por dentro, que tratan de que no ocupe, son perfiles abiertos para que no ocupen espacio y le estén quitando al petróleo, que es lo que hay aquí adentro. Entonces, ¿cuál sería nuestra labor? Nuestra labor sería calcular el espesor de las planchas. Esto convengamos que está venteado, está abierto aquí a la atmósfera, así que por la parte de acá está la presión atmosférica y por acá también, por eso que no se considera. Entonces la presión, ¿qué presión hay? Es la presión de la columna de petróleo nomás. Es la presión de la columna de petróleo. Y nosotros tenemos que la presión, ¿cierto? Aquí tenemos que las planchas son de 2 metros, el sigma admisible, aquí se utiliza el factor de seguridad de 3, vale decir, ¿cierto? Que el valor del sigma elástico es igual a 2400 de este acero, o sea, corresponde al A3724, si ustedes se fijan, ¿cierto? El A3724 tiene como resistencia a la tracción 27 kilogramos fuerza partido por milímetro cuadrado, luego son 2.700 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y 24 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado de fluencia, vale decir 2.400 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Como factor de seguridad es 3, 2.400, ¿cierto? Dividido por 3 nos da 800 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Este sería el sigma admisible, el que no debemos superar. Ninguna plancha. Y sabemos que esto es un recipiente cilíndrico sometido a presión interior por la columna de petróleo. Que ustedes saben, ¿cierto?, que la presión se va distribuyendo en forma lineal para abajo, ¿cierto? Y tenemos que el gamma del petróleo es menor que el gamma del agua, por eso cuando se vierte petróleo queda flotando, ¿cierto? Es menor. Cuando se utilizan gamas peso específico menores que el del agua, se utiliza el del agua. Para el diseño se utiliza el del agua. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar el del agua, que es 1 kilogramo, ¿cierto?, por decímetro cúbico, por litro. El agua pesa 1 kilogramo fuerza por litro, lo cual significa 0,001 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esa es la presión, ¿cierto?, que da el gamma del por centímetro cúbico. Perdón, aquí cometí el error. ¿Ya? Es por centímetro cúbico. El gamma del agua. De manera que nosotros tenemos que la presión, nosotros sabemos, ¿cierto?, de la física, que se distribuye linealmente, ¿cierto?, proporcional a la profundidad. Vale decir, aquí la presión es 0, por lo tanto acá arriba podríamos colocar una hoja lata nomás, pues sí, presión 0. Hay restricciones, ¿cierto?, porque también hay limitaciones que no puede ser, de acuerdo al diámetro, no puede ser menor a un cierto valor, ¿ya? Entonces, aquí en el fondo de la plancha, esta, aquí, va a tener la máxima presión, ¿cierto?, esa plancha, y esta va a ser peso 1. Como nosotros sabemos que la presión es proporcional, va a ser igual a gamma por la profundidad que es A, una. Pero la presión P2 va a ser el mismo gamma, pero por 2A. La presión 3, el mismo gamma, ¿cierto?, del agua, pero por 3A. P4 es por 4A, que es la profundidad, y P5, en este caso, que es la del fondo, va a ser el gamma multiplicado por 5A.
Ahí tendríamos entonces nosotros que la presión, ¿cierto?, que es proporcional a la profundidad del Y, midiendo el Y desde el punto arriba, desde aquí arriba, hasta donde llegaría el petróleo, porque ahí está el techo, ¿no? El techo es para que no le entre el agua y no se evapore tampoco. Si la presión P1, esta sería el gamma multiplicado por A, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Tenemos que el sigma hace P por D partido por 2, el sigma sub teta. El sigma sub teta que es el que hace la presión. Y tendríamos que, de acuerdo a la ecuación esta, lo que nos interesa es calcular el espesor. El espesor, ¿cierto?, va a ser igual a P por D partido por 2 veces el sigma admisible, el sigma sub teta, que sería el admisible. Como la presión es gamma por Y, nos quedaría el diámetro por gamma por 2 veces el sigma admisible dividido, y esto multiplicado por I. Todo esto es una constante y hay que multiplicar por I, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nosotros que la presión P1 es gamma por A, P2 es gamma por 2A, la presión sub 3 es gamma por 3A, la presión 4, ¿cierto?, es gamma por 4A, y la del fondo es gamma por 5A. Como ya tenemos cómo calcular la presión, ¿cierto?, el gamma podemos nosotros llegar y decir que el espesor, que en nuestro caso va a ser igual al diámetro, ¿cierto?, que es 2.200 centímetros, estos son 22.000 milímetros, recuerden que los planos siempre son en milímetros, multiplicado por el gamma, ¿cierto?, que son centímetros cúbicos, es 0,001 kilogramos por centímetro cúbico. ¿Y por qué el centímetro? Porque el largo está en centímetros, la presión en kilogramos por centímetro cúbico, el 800 son kilogramos partido por centímetro cuadrado, de manera, ¿cierto?, que nos queda que el 2 y 2 por 800, todos estos están para trabajar en kilogramos y en centímetros, y el Y también tendría que estar en centímetros. Entonces, todo esto es una constante, una vez, dos veces, tres veces, de acuerdo a la profundidad, ¿cierto? Perdón, aquí con el Y, y nos quedaría esta constante multiplicada por el Y. Esta constante es todo esto que está acá. ¿Sí? Entonces ahí calculamos los espesores. ¿Cuánto valdrá el espesor de la mancha 1, la que está arriba? Dice que es ese valor multiplicado por el Y, que es 200 centímetros, el espesor el ancho de la plancha. Y esto nos da 0,275 centímetros. Esto es chico, ¿eh? ¿Cierto? Son 2,75 milímetros, es una hojalata, esto es muy delgado. Sub 2 es igual a la misma constante multiplicada por Y, que son 400 centímetros, y nos da 0,55 centímetros, o sea, 5,5 milímetros para la segunda plancha. También es delgado. Sub 3, ¿cierto? Al multiplicar por Y, que son 600 centímetros, 3 planchas, 1, 2, 3, 600 centímetros nos da 0,825. Ya estamos cerca del centímetro de espesor. Sub 4, ¿cierto?, que es multiplicado por 800, la profundidad, ¿cierto?, es 1,1 centímetro. Y el sub 5, la del fondo, nos da 1,375 centímetros. Lógicamente que aquí hay limitaciones y se dice ya no se puede aguantar menos de tanto, entonces, un cuarto pulgada, que son, y ahí se le coloca, ¿cierto?, en vez de esto, 0,75 parte con 6 milímetros, ¿no?, una cosa así, 6,35, de ahí para arriba, dependiendo del ancho. ¿Ya? Eso sería. Ahora, en la norma, en realidad, no toma la presión aquí, sino que la toma de acuerdo a la norma PAIS 650, que es la que rige la construcción de estas cuestiones, un pie más arriba. Un pie son 12 pulgadas, son como 30 centímetros para arriba, una cosa así. ¿Qué presión hay aquí? Un 30 centímetros para arriba. Ya, esa es la que se ocupa. ¿Ya? Porque claro, aquí es cierto que aguanta esta, para acá no aguanta, aquí hay nada.
aquí es cierto que aguanta esto, sí, pero acá no está aguantando la misma presión. Entonces se considera un pie más arriba, ¿ya? Que son como 30 centímetros. Eso por un lado. Por otro lado está que la plancha no es una plancha completa, sino que está armada por anillo. Entonces le dicen, oiga, ¿sabe? Castíguela usted aquí por un factor de lo que le creen a la unión soldada. Entonces, si la unión es por simple inspección, se divide esto por 0,7, quiere decir que se aumenta el espesor. Si se hace radiografía 100% todo, ya, entonces 1, tal como que fuera una sola plancha. ¿Ya? Y por otro lado está lo otro, porque ¿a cuánto quiere usted que dure este tarro? Bueno, yo quiero que dure hasta el fin de los tiempos. Ya, entonces le va a salir un espesor tan grueso que es imposible construirla. Entonces, no, pues mire, por obsolescencia tecnológica, yo creo que unos 20 años será, pues, ¿ya? Entonces, uno tiene que ver, a ver cuánto se corroe por año. Mire, se corroe tanto, listo, se multiplica por 20 y se le agrega el espesor aquí. ¿Ya? Lo que sí, finalmente, cuando se llega a estos valores, jóvenes, hay que subirse para los valores que existen comercialmente, ¿no? ¿Cierto? Porque los valores que nosotros tengamos aquí, seguro, lo más seguro es que eso no existe. ¿Ya? Entonces habría que ajustarse a los espesores que hay en el mercado. ¿Ya? Y así es como se debe construir, tal cual, tal como les he dicho, el factor de seguridad es 3. Si hubiera temperatura de por medio, que no es lo que ocurre acá, sería el factor de seguridad 4, pero este es 3. ¿Ya? Por eso que, y la plancha es una plancha ordinaria nomás, ¿cierto? Que es de acero estructural, que es el A3724. ¿Eh? Consultas jóvenes. Aquí hemos tenido una aplicación, ¿cierto? Y lo que sí la duda es, oye, bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? Es cierto que aquí la presión está tratando de abrir esto por el sigma sub teta, abrir este cordón de soldadura, romperlo, qué sé yo, ¿eh? Pero también acá hay sigma sub sufí, claro que hay sigma sufí, no de presión lógicamente, porque aquí está venteado, esto abierto a la atmósfera, sino que hay un sigma sufí producto del peso de esta cuestión, que es compresión, ¿cierto? Hay compresión. Mientras por el otro lado hay tracción, acá hay compresión, que es el peso propio de la estructura. Pero esto esto no va autosustentado, no se sustenta con este planchaje, ¿cierto? Sino que hay toda una estructura, así que por eso que no se considera. Hay toda una estructura que soporta esto internamente, con perfiles abiertos para que no ocupen mucho lugar y le quiten espacio para el almacenamiento del petróleo. ¿Ya? Así que por eso que no se considera el otro. ¿Ya? Bueno, jóvenes, consultas. Este es un tema interesante para todo lo que sea estanque en plantas de proceso, ¿cierto? Y bueno, saber por lo menos qué es lo que hay que hacer, ¿eh? Y determinarlo no es complicado. ¿Eh? Lógicamente tiene sus particularidades, por ejemplo, acá se le coloca un manhole, un agujero hombre para que se metan los viejos para adentro y limpien el estanque, que se lo cada cierto tiempo, en fin. Y hay otras cosas acá que son para medir el nivel, en fin. Entonces, todo eso está todo normalizado. Incluso está normalizado la base, cómo debe ser, dónde está apoyando, está normalizado el planchaje del fondo y también el del techo. ¿Eh? Aquí se plancha, se suelda todo esto de tope, pero en cambio acá se traslapa en el piso y en el techo se traslapan las planchas, ¿sí? Y ahí se sueldan. ¿Eh? En fin, está todo esto normalizado y está para los estanques, está la norma API 650, ¿eh? El American Petroleum Institute. Es por la que se requiere en todas partes del mundo. Consultas jóvenes. Bien, no hay consultas. Otra aplicación de esto es los anillos en rotación. Y fíjense que anillo en rotación, aquí no hay presión, sin embargo, fíjense cómo vamos a meter una presión equivalente.
un anillo que esté sometido a presión. Y ustedes, claro, bueno, se dan cuenta, claro, efectivamente, si ustedes tienen un anillo, jóvenes, un anillo así, también para que cumpla con de pared delgada, podríamos decir que el espesor es menor a la décima parte del radio o la vigésima parte del diámetro. Y aquí tiene un cierto largo. Lógicamente aquí, cuando esto gire, se va a producir solamente el sigma sub teta, pero no hay sigma sub phi, no hay nadie que lo tire para allá, ¿cierto? No, no existe eso. ¿Ah? Está girando acá con un cierto omega. Pero aquí se produce esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo podría hacer, si se va muy rápido, se va a romper o se va a agregar a otros esfuerzos. Siempre les cuento una anécdota de cabros chicos, antiguamente, porque hoy día la gente juega con el PlayStation, qué sé yo, en fin, pero antiguamente uno jugaba mucho físicamente, ¿eh? Se corría, uno transpiraba, pero como caballo bandido, pero se desarrollaba bastante, mucho más físicamente que lo que es ahora, los juegos. Y uno de los juegos que hacían las niñas, las mujeres, era la ronda. Entonces las niñas llegaban, se tomaban de las manos y empezaban a dar vueltas, cantando algún estribillo de algo, en fin, en la ronda. Y de repente los hombres también querían jugar a la ronda, pero querían meterle injundia, como dice el guaso, y meterle velocidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Se tomaban de las manos y empezaban a dar vueltas cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y de repente, jóvenes, alguna de las manos por ahí, ¿cierto? Cedía y quedaba el desparramo cabrón en el suelo. Entonces, lo que está ocurriendo allí es precisamente lo mismo que ocurre acá, lo que ocurre allí. ¿Cierto? Cuando esto empieza a girar cada vez más rápido, aquí se genera un esfuerzo, el sigma sub teta, que de repente rompe, pasa el esfuerzo que puede soportar esto y se rompe en alguna parte y se abre y salen despedazadas las partes volando, ¿cierto? Y eso es lo que nos interesa. ¿Cómo llegar? No a que lleguen a romperse, tiene que ser mucha velocidad, pero sí hay esfuerzos, ¿no?, que se generan. ¿Y dónde? En todos los elementos que giran, ¿no?, los ventiladores, qué sé yo, ¿eh? Entonces, tambores aunque los centrifugados, el centrifugado, por ejemplo, se le tiene que también le ocurre lo mismo. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Es lo que vamos a ver ahora. Hay una presión hipotética, no existe esa presión, pero ustedes saben que si gira el anillo, y acá hay un elementito de masa que está limitado acá, ¿cierto?, al radio, a un d teta, y acá el largo que tiene acá, ¿cierto? Ese elementito tiene una cierta masa y esa masa le está girando, ¿cierto? Para que gire necesita una aceleración centrípeta, que lo llama ser centro, centrípeta. ¿Y cuánto vale ese? Vale omega al cuadrado, ¿cierto? ¿Está bien? Multiplicado por el radio, esa es la aceleración. De verdad que la fuerza esta sería el omega al cuadrado por la aceleración, o sea, la aceleración que es omega al cuadrado por r, y eso multiplicado por la masa. ¿Y cuánto vale la masa? La masa vale este volumen, ¿cierto?, multiplicado por la densidad. De manera que nosotros podríamos concluir esta D fuerza. Si esta D fuerza, perdón, la fuerza centrípeta, pero cierto, acción o reacción aquí, esta ejerce una fuerza para afuera sobre el elemento que es la fuerza centrífuga, ¿eh?, que es una fuerza inercial. Entonces, si esta fuerza nosotros la dividimos por el área, tendríamos una presión equivalente, y si esa presión equivalente queda hacia afuera, nosotros la podríamos hacer como la presión y podríamos calcular el sigma sub teta, que es igual a presión equivalente multiplicado por D partido por 2 veces el espesor T. Y ese es el esfuerzo que se genera, y ese es el esfuerzo que hacía jóvenes que se soltaran las manos, que eran incapaces de soportar esa fuerza y quedar al desparramo. De manera que nosotros diríamos que la D fuerza radial, ¿cierto?, es igual a dm por v cuadrado partido por r, o dm por omega al cuadrado por r, que es la aceleración centrípeta. Masa por aceleración es la fuerza, ¿cierto? Y la masa, la masa va a ser igual al de área multiplicado por el espesor T, y eso por el peso, la masa específica. Y el de área es igual
al arco rho por d teta multiplicado por L. R por d teta, ¿cierto? Es el arco multiplicado por L, ese es el de área. Si esto lo multiplicamos por espesor, es el de volumen. Si el volumen lo multiplicamos por por la densidad, tenemos la masa, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? El de área multiplicado por el espesor, el de volumen, y el de volumen multiplicado por la masa específica nos da, ¿cierto?, la masa. Que ahí tenemos la masa. Tenemos entonces que la presión equivalente es igual a fuerza radial o centrífuga partido por el de área. Fuerza partido por el área. Hipotética, esta no existe, esta, ¿eh? Sino que esa fuerza que hacia afuera nosotros la digamos por el área es como una presión. Y esta fuerza, ¿cierto?, la tenemos acá, ¿cierto? Y el de área sabemos que es igual a R de teta multiplicado por L. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros diríamos que la presión equivalente finalmente nos queda como T por rho omega al cuadrado y por R, donde este rho es la masa específica, ¿cierto? Y ahora podríamos aplicar entonces la ecuación que acabamos de ver y decir sigma sub phi igual a 0. No hay esfuerzo que traten de tirar ya esto, ¿cierto? No hay nada, solamente está el sigma sub teta. Y diríamos entonces que el sigma sub teta es igual a P por D partido por 2 veces T. Entonces esa presión que está aquí, esto es T por rho por omega al cuadrado por R y multiplicado por D, y D vale 2R, ¿cierto? Ahí está. Y acá dividido por 2 veces T, ¿cierto? 2 veces T. Y aquí el T se simplificó con el T arriba, con S. Acá aparece simplificado, ¿cierto? Ahí está. Y lo que nos quedó finalmente, nos queda que el D igual a 2 veces el radio. Nos queda entonces que el sigma sub teta, ese que hacía que se rompiera las manos, se soltaran, finalmente es igual a rho omega cuadrado por R, se simplifica los dos, y por R, o sea, es R cuadrado. O sea, nos queda rho por omega por R y todo eso al cuadrado, omega por R al cuadrado. O sea, es igual a rho por... Y esto aquí es la velocidad. O sea, el esfuerzo que se genera, jóvenes, es el rho por la velocidad al cuadrado. Así de simple. Entonces, este esfuerzo, ¿cierto? Si es un estanque, un cilindro que tiene presión interior y que está girando, entonces, además del sigma sub teta, que es igual a la presión P por D partido por 2 veces T, además habría que agregarle este producto de la velocidad, ¿cierto? Porque aumenta el sigma sub teta. ¿Ya? Entonces, en aquellos elementos jóvenes que giran, como los ventiladores, como los secadores, ¿cierto? Los molinos, en fin, habría que considerarlos que son de rotación, son centrífugos, hay que considerar entonces la velocidad. ¿Ya? Y con esto, jóvenes, terminamos la clase de hoy, estamos juntos. Así que ya en la próxima sesión, que es el martes, podemos hacer algunos ejercicios. Y el certamen lo tenemos el viernes, ¿cierto? Y hasta acá entra en la materia, ¿ya, jóvenes? Entonces hasta ahí llega, digamos, por hoy, a menos que haya alguna consulta. Todo claro, profe. Ya, ok. Bien, pues, jóvenes, que estén bien entonces. Nos vemos el martes. El martes va a haber ejercitación. Sí, vamos a hacer unos ejercicios de esto. Yo no sé si los ayudantes ya se juntaron con ustedes, ¿cierto? ¿No? O se van a juntar este fin de semana, el viernes, hoy día. Ayer y hoy día, Ya. bueno, ayer tuvimos ya como la sesión de la mitad del curso y hoy día toca la otra mitad. Ok, ¿y planificaron ellos alguna sesión antes del certamen o no? No estoy seguro, la verdad. Ya. Pero En algo todo habían caso, yo comentado. puedo presentar algunos problemas relacionados con esto, con recipiente a presión, qué sé yo, y esto con el giro, en fin, ¿ya?
Entonces, tenemos este capítulo, tendríamos cerrado, ¿ya? Igual el siguiente, torsión, y eso ya entra para después del certamen, ¿ya? ¿Estaríamos? Profe, ¿Sí? ¿podría subir las clases que faltan para repasar algunas cositas por ahí? ¿Sí? Todas están, excepto las de esta semana. Habían 6, creo, si no me equivoco. Claro, hubo una que se escapó, me parece que fue la segunda, una cosa por ahí, pero ese no la tengo grabada, pero estaba la del semestre anterior, que la subieron al aula. Yo no la subí, pero alguien la subió y estaba en el aula. O sea que se podría ver la que se utilizó, también la tengo yo, la del semestre pasado, ¿sí? Y como nos faltó una, la puedo hacer que me la suban. Pero yo normalmente el fin de semana hago que el funcionario, ¿cierto? Don Franco Arancía me la suba al aula, ¿eh? Así que se las voy a Ya. mandar, se las puedo mandar hoy día, las que se hizo esta semana, vale decir, la del martes y la de hoy día, ¿ya? Porfa. Ya, ok. Ya, vos, profe. Listo, Que esté muchachos, bien. que estén bien, ya, chao, Chao, chao. chao. Ya, profe, que tengan un buen fin de semana. Nos Muy vemos. bien, muchas gracias igualmente. Ya, profe, chao, chao. Chao, chao.